Santo, Padre amado, gracias por proveernos un día más de vida, por darnos salud y permitirnos estarnos un día más acá en la clase, Padre Santo. Que sea tu Espíritu Santo que utilice a nuestro pastor y a cada uno de nosotros que nos enseñe, que nos ayude a dar discernimiento, Padre Santo, para poder entender todas las enseñanzas que vamos a aprender el día de hoy. Guíanos desde un inicio hasta un final, Padre Santo. Te lo rogamos y te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Mm, vamos a ver. Ya, sí. Ya. Hoy vamos a ver. Hoy es el tercer clase. Ustedes ya en... mira, a ver. Sí, primera clase, hemos aprendido ruta de la salvación, la importante postura sobre la regeneración de Dios, la fe salvadora, el arrepentimiento salvífico, la conversión y el nuevo nacimiento en la ruta de la salvación. Aquí, entonces, como yo mencioné en primera clase, segunda clase, ruta de la salvación, especialmente todos los factores muy esenciales, espirituales, que consisten en la salvación, es muy importante, ¿sí o no? ¿Ya? Especialmente, también me enfoqué sobre la regeneración de Dios, ¿ya? ¿Por qué la regeneración llega más temprano que la fe salvadora? Porque no hay nada que los que están en un estado de muerte eterna puedan hacer para revivirse a sí mismos. Y la única manera en la que pueden ser revividos es desde el exterior. Es decir, el Espíritu Santo debe generar vida nueva al ser humano. Esta es la obra maravillosa que se genera en la regeneración de Dios. Solo pertenece al área de Dios, no pertenece al poder del ser humano. Aquí está, este entendimiento espiritual bíblico está la gracia abundante por la misericordia inconmensurable de Dios. Este entendimiento muy importante. Generalmente, cuando mencionamos sobre el Evangelio, mucha gente no se enfoca sobre este factor, regeneración de Dios, regeneración de Dios. Debe descender el cielo de Dios primeros, antes que tengamos la fe salvadora. Alguno entonces ya, ¿quién prende ese micrófono? Mira. Aló. Lo cheque que volumen, por favor. Micrófono, volumen, parlante o no, entonces alguien ya le prendo, por favor. Ya. ¿Está bien? ¿Qué significa la fe salvadora y el arrepentimiento salvífico? Hemos ya aprendido esto. Mira, este entendimiento bíblico es muy importante cuando realizamos la evangelización también.
cuando predicamos en la iglesia evangélica, también este entendimiento es muy importante. ¿Por qué? Falsa salvación, otra salvación, es decir, otro evangelio también existe en mal entendimiento, en el mal entendimiento de ruta bíblica de la salvación. Entonces, como también yo mencioné en esta primera clase, todos los ataques doctrinales están cerca del evangelio verdadero y auténtico. La falsa doctrina siempre ataca con sus propias doctrinas tergiversadas, ¿ya? Entonces, sin equipar doctrinalmente todos los factores bíblicos que consisten en el evangelio, no se puede tener discernimiento espiritual para distinguirlo, entonces, ¿ya? Entonces, este entendimiento es muy importante. Y también, nosotros hablamos de manera muy fácil: Dios me limpió todo el pecado, Dios me perdonó todo el pecado, Dios me quitó todas mis maldades, Dios me llevó todos los pecados. Así podemos hablar, pero no entendemos. Mucha gente no entiende muchos de manera profunda sobre este entendimiento, es decir, sobre el perdón de los pecados, sobre la limpieza de todos los pecados, sobre el perdón de todas las maldades. La Biblia nos dice de manera muy bíblica y exacta la expresión metafórica sobre el nuevo nacimiento, el sello eterno o la garantía eterna de la salvación. Entendiendo el paso del nuevo nacimiento, otra vez, entendiendo paso nuevo nacimientos, nosotros juntos entendemos el significado, el perdón de los pecados. Eso es como la expresión metafórica sobre el nuevo nacimiento. Dios me perdonó todo el pecado. ¿Qué significa? Dios me hizo nacer de nuevo. ¿Entiende? Entonces, perdón de los pecados. El significado bíblico sobre perdón de pecados es como una expresión poética sobre un sello eterno del Espíritu Santo. Dios me hizo nacer de nuevo. Dios me salvó. Dios me salvó. Dios me hizo nacer de nuevo. Es como misma expresión, sello eterno con Espíritu Santo. Siguiente clase. Voy a compartirle los errores fatales, doctrinales de Misión Buena Nueva, esa secta coreana que se expande en Perú y Latinoamérica. Ellos sostienen, esa secta sostiene perdón de los pecados. Ellos enseñan su propia manera sobre ese término, perdón de los pecados. Pero ellos tienen un entendimiento muy distorsionados, no bíblicos, muy antibíblicos. Entonces, debemos darnos cuenta bíblicamente el significado del perdón de los pecados. Es muy importante, una expresión simbólica, metafórica sobre el nuevo nacimiento. No divide tres partes sobre el pecado pasado, presente y futuro. Dios me limpió todo el pecado, entonces Dios me limpió pecado pasado, Dios me limpió pecado presente y pecado futuros. Así no lo piensas, ¿entiendes? Si aplicamos perspectivas humanas, podemos interpretar ese término perdón de manera muy arbitraria, de manera muy antibíblica. La siguiente semana voy a enseñar la manera de la interpretación bíblica sobre el perdón de los pecados. Hoy en día, desde la primera clase, segunda, tercera clase, usted puede entender, perdón de los pecados, el nuevo nacimiento genuino. Perdón de los pecados significa una expresión metafórica sobre el nuevo nacimiento, el sello eterno o garantía eterna
de la salvación, ¿ya? Entonces, Dios nos explica de manera metafórica sobre el perdón de los pecados, ¿ya? Dios me hizo nacer de nuevo. Y también en segunda clase hemos aprendido gráficos, cómo el ser humano nace de nuevo. Ese entendimiento también es muy importante. Jesús nos hace ver nuestro ego, vida tan despreciable y abominable como esta serpiente. Hemos ya aprendido eso a través de Juan 3, número 21, ¿sí? Y de ninguna manera disminuye el estado de la muerte eterna, la depravación total de los seres humanos. Ese entendimiento también muy importante. La regeneración de Dios. Primero, Dios regenera a los pecadores. Otra vez le repito. Dios regenera a los pecadores puesto en el estado de la muerte eterna de Génesis 2 y Colosenses 2. Porque la Biblia nos dice, ciertamente, espiritualmente morirás. Estamos muertos espiritualmente en pecados. Nosotros mismos, a través de nuestra propia iniciativa, no, a través de nuestros propios esfuerzos, de ninguna manera puede llegar a la salvación. De ninguna manera puede obtener la salvación a través de nuestra propia iniciativa. Porque estábamos muertos espiritualmente. No podemos reaccionar teniendo la fe salvadora que proviene de mí, de mi propia iniciativa. De ninguna manera. La fe, cuando hemos visto en Ruta de la Salvación, regeneración de Dios, resulta dos factores como la fe salvadora y arrepentimiento salvífico. La fe salvadora también proviene del cielo. Debe descender del cielo, de Dios primero. A través de regeneración de Dios proviene. Ese entendimiento muy importante, ¿ya? Mira, hoy especialmente también yo presento quiero presentar es un teólogo reformado, muy excelente, John Gosno. Él es John Gosno, es mento de R.C. Sproul. ¿Usted lo conoce, R.C. Sproul, o no? R.C. Sproul también es un teólogo, es reformado, es bien conocido mundialmente. Es su mentor, es su profesor, ¿ya? Acá la mano derecha, ¿no, pastor? Él es. Sí. John Gosno. John Gosno es profesor de R.C. Sproul. R.C. Sproul también es un teólogo muy excelente, reformado, es bien conocido mundialmente. Su mentor es John Gosno. Lamentablemente, muchos cristianos no conocen bien su obra, obra teológica, pero yo respeto mucho entonces John Gosno, entonces especialmente a mi seminarista también yo quiero presentar John Gosno. John Gosno dejó muchos libros teológicos muy profundos en obra de estudio. Él es uno de los teólogos más grandes en la reforma contemporánea. Pero hoy en día se no conocen. Muchos cristianos no lo conocen. Yo recomiendo su libro también, entonces, ya, Teología Primitiva, Primitive Theology, en inglés. Lamentablemente no hay la versión del español. Entonces, ya no te preocupes, entonces, ICB Ministerio que yo dirijo, que traducidos a la versión español, Teología Primitiva. Entonces, lo recomiendo que todos los seminaristas puedan leer ese libro, entonces, ya. Entonces, si alguien, yo voy a subir ese libro, ya, pero bastante parte teológica, entonces algunos es poco difícil para entenderlo teológicamente, pero yo recomiendo este libro para que todos los seminaristas puedan leer este libro, entonces, ya. John Gosno fue en sus inicios un arminiano ciertamente fiel. El inicio, ¿ya?
En aquel tiempo, el John Gosnow postuló al seminario Westminster. Westminster conservando a su postura arminiana, ¿ya? Pero mientras estudiaba en el seminario, finalmente él fue iluminado por el Espíritu Santo sobre el significado de la sangre de Dios. Es su testimonio, ¿ya? En sus libros, ¿ya? Se presenta su testimonio en su libro. Antes de ser iluminado, John Gosnow, es mentor de Isaac Sproul, John Gosnow creía de manera muy firme que su fe proviene de su propia intención, iniciativa, añadida a la sangre de Cristo. Era una condición necesaria para la salvación. Es una postura típicamente arminiana, ¿ya? El quien creía así, finalmente experimentó de manera muy profunda la justicia de Cristo a través de la enseñanza de su profesor de seminario Westminster. John Gosnow sintió un estremecimiento, ¿ya? Él sintió un estremecimiento en todo su cuerpo, escuchando la sana doctrina sobre la regeneración de Dios. Es decir, la enseñanza bíblica de su profesor, de John Gosnow, que justamente explicaba era el hecho explícito que la obra sobrenatural que nos hace ser regenerados por Dios llega más temprano que la fe salvadora de uno mismo, como hemos visto acá también. ¿Por qué la regeneración llega más temprano que la fe salvadora? Yo recomiendo que guarden este gráfico, ruta de la salvación, en tu vida diaria, ¿no? Y para que usted pueda meditar, repitiéndolo, meditándolo en tu vida diaria. Es muy importante. Regeneración. ¿Por qué la regeneración llega más temprano que la fe salvadora? Cuando usted predica la palabra, domingo, en cada culto, cuando ustedes evangelizan en las calles, en aire libres, sin falta hay que proclamar esa regeneración de Dios. Es muy importante eso. Y entonces, también John Gosnow sintió a través de la iluminación sobre regeneración de Dios, él sintió un estremecimiento en todo su cuerpo, ¿ya? John Gosnow, antes de ser iluminado por el Espíritu Santo, creía de manera muy fuerte que la fe salvadora provenía de uno mismo, provenía de propia iniciativa. Y él surgía por la propia iniciativa. En otras palabras, John Gosnow, él creía que la fe salvadora para la salvación provenía 99% de la gracia del Señor, más 1% mi esfuerzo propios. En aquel tiempo, la enseñanza de su profesor, de sus seminarios, fue un gran impacto espiritual para John Gosnow. Finalmente él se dio cuenta un tesoro celestial como regeneración de Dios. Dios regenera, primero Dios regenera sus recogidos. Dios regenera a los pecadores. Es decir, John Gosnow, iluminado por el Espíritu Santo, reconoció que la fe salvadora de ninguna manera surge de la propia iniciativa, sino que pudo obtener la fe salvadora por medio de Dios haciéndolo nacer de nuevo. Finalmente, John Gosnow, a través de escuchar esta palabra, él pudo enfrentarse honestamente contra sus propias justicias corrompidas y se arrepintió genuinamente. Es arrepentimiento salvífico para la vida, como yo mencioné en segunda clase, ¿sí? De esa manera, John Gosnow, él pudo experimentar la conversión genuina a través de la enseñanza sobre la regeneración de Dios. ¿Entiendes? Nosotros debemos meditar la gracia
sobre la regeneración de Dios. Cuanto más meditamos la regeneración de Dios, más Espíritu Santo nos lleva a andar camino, peregrinaje de santificación. También nos lleva a combatir contra nuestros propios pecados hasta la sangre. Es muy importante. Es muy importante. Entonces, el que ha nacido de nuevo genuinamente, o otra palabra, el que enfrentó honestamente contra su suciedad, ego sucio, sin falta, anda el camino gradualmente combatiendo contra sus propios pecados hasta la sangre. Es muy importante. El poder que podamos combatir contra los propios pecados, pecados acostumbrados, hábitos, proviene del nuevo nacimiento genuino. Es muy importante. De esta manera, como hemos visto el testimonio es John Goss, ¿no? John Goss no es de frente al hecho que la fe salvadora de ninguna manera proviene de la propia iniciativa y frente al hecho que 1% de mi esfuerzo, la propia iniciativa, de ninguna manera alcanza a adquirir la fe salvadora. Los creyentes y no creyentes deberían reaccionar ante estos hechos. ¿Entiendes? Ustedes también han visto en Hechos capítulo 12, ¿o no? Multitudes judíos, cuando ellos escuchaban predica de apóstol Pedro, ellos ¿cómo reaccionan? ¿Cómo haremos? Cuando ellos escucharon la muerte, ministerio redentor de Jesucristo, resurrección de Cristo, ellos que como golpeando sus pechos, gritando, ¿cómo? ¿Cómo haremos? ¿Cómo haremos? ¿Sí o no? ¿Cómo haremos? Es muy importante, ¿sí o no? Es muy importante. ¿Cómo los oyentes, cómo los no creyentes deberían reaccionar frente a estos hechos? Podemos encontrar la respuesta muy exacta y bíblica a través de prédica apóstol Pedro en Hechos 2, ¿ya? Cuando apóstol Pedro predicaba la muerte y ministerio redentor de Jesucristo, resurrección de Cristo, los judíos reaccionan, ellos en aquel tiempo reaccionan como diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Clamando, algunos gritando, golpeando su pecho, ¿qué haremos, sí o no? ¿Qué haremos? El que matamos en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué haremos? El apóstol Pedro dijo como, arrepentíos genuinamente. Arrepentíos genuinamente. Entonces, es una moneda de ambos lados. ¿Okay? Una moneda de ambos lados. La fe salvadora, arrepentimiento que obtiene la vida, arrepentimiento para la vida eterna. La fe salvadora que obtiene la justificación es una moneda de ambos lados. En sana doctrina, sin falta, enseñas en la Biblia como no existe la fe salvadora sin el arrepentimiento salvífico. Pero hoy ustedes van a aprender es un error de sandemanianismo, una teoría sectaria es el sandemanianismo. Sandemanianismo teorías sostiene, no, la fe salvadora, ese arrepentimiento es diferentes, no es igualitos. Solamente la fe a través de una información, a través de un acuerdo intelectual es suficiente para obtener la salvación. Arrepentimiento, ese salvífico, no existe ese concepto. Arrepentimiento es solamente una obra, consecuencia de la fe. ¿Qué sandemanianismo enseña así? Veremos ya de manera más detallada, pero en sanas doctrinas no existe la fe salvadora sin el arrepentimiento salvífico. Entonces, es decir, como los que han nacido de nuevo genuinamente es igual a los que sean arrepentidos genuinamente, igualitos, ¿sí o no? Y otra palabra como los que han tenido la fe salvadoras a través de la regeneración de Dios. Es misma palabra, ¿sí o no? Misma palabras.
Entonces, este entendimiento es muy importante. Es muy importante. Entonces, de esta manera, tales enseñanzas exactas, bíblicas y proclamación ferviente sobre el arrepentimiento salvífico para la vida nueva, Zoe en griego, ¿ya? Que proviene de la fe salvadora por la regeneración de Dios, ¿ya? Como hemos visto según el testimonio de John Goss, ¿no? Este mento de I.C. Sproul, un excelente teólogo reformado mundialmente, es muy importante. Concepto arrepentimiento salvífico para la vida, la regeneración de Dios, la fe salvadora, y justificación por la fe, el paso nuevo nacimiento, el paso de conversión genuina. Es muy importante. Cuando yo mencioné en primera clase como cuando conocemos de vida verdadera, vida verdaderos, podemos discernir vida falsos. Muy importante. Entonces, primero debemos entender el significado verdadero de nuestro evangelio, ¿sí o no? Nuestro evangelio no de la gracia baratas. Como mencioné en primera clase y segunda clase, la Biblia sin falta nos demanda el costo que la persona debe pagar. Es muy importante, el arrepentimiento salvífico para las vidas. Entonces, la regeneración de Dios, depravación total, las noticias sobre la muerte, resurrección de Cristo son muy, muy necesarios en lugar de la típica evangelización en las calles y las predicas típicas dentro de las iglesias evangélicas. Vamos a escuchar la fe salvadora, I.C. Sproul, ¿ya? Es el discípulo de teólogo reformado de John Goss, ¿no? I.C. Sproul, un teólogo muy, muy excelente, reformado, bien conocidos mundialmente. Yo recomiendo todos los libros de I.C. Sproul. Seminaristas deben leer, repitiendo todo el libro de I.C. Sproul. John Goss también. Por WhatsApp también voy a compartir que teología primitiva, ¿ya? De por John Goss, ¿no? Hay una parte poco difícil, ¿ya? Teológicamente, entonces. Teológicamente poco difícil, pero ustedes, por favor, les recomiendo que ustedes lean, por favor, ¿sí? Es libre también. La fe salvadora es más que un asentimiento como acuerdo, ¿sí o no? ¿Sí? Más que un asentimiento intelectual y es más que un conocimiento, pero no es menos. Mira, ¿cómo? A veces, ¿cómo quiere hablar? Mira, aquí, solamente la fe salvadora, solamente asentimiento. La fe salvadora solamente se puede obtener a través de asentimiento, a través de un acuerdo intelectual sobre la muerte de Jesucristo. De ninguna manera, ¿sí o no? A través de regeneración de Dios. Y si Dios nos regenera, dos frutos inevitables surge en nuestro corazón. Arrepentimiento que obtiene la vida. Arrepentimiento salvífico, la fe salvadoras. ¿Ya? A veces Sproul quiere mencionar esto. ¿Ya? Vamos a escucharlo entonces. ¿Ya? Reminds you of a very important principle of faith that came out of the 16th century Protestant Reformation. I doubt if there's ever been a time in church history where more energy was spent or more thought invested in the whole concept of faith than was done in the 16th century. Why? What was the central issue of the Protestant Reformation? Justification by faith alone. Well, that opened up all kinds of questions, like the question that immediately came to the fore was, what kind of faith justifies? And in trying to analyze that, what the Reformers came up with, which I think is of value to Christians, whether they're in the Reformed tradition or what tradition they're in, to understand it, trying to understand the whole concept, the New Testament concept of faith, from the Greek pistalo, to believe,
they said there are at least 3 distinguishable elements of biblical faith. And they set it forth in Latin, and we'll do that here. The first is what's called the noti, or what we would call in English simply the data. When we say justification is by faith alone, does that mean it doesn't matter what you believe, just as long as you're sincere? Am I justified in the presence of God because I believe the moon is made out of green cheese? That's faith. That's belief. I'm believing. But the content isn't Christian content. In the New Testament church, there is content that is proclaimed that Christ is the Son of God, that He is the Savior, that He has died for your sins, that He has rose from the dead. And the apostles preached that and called people to believe it. Now, before I can believe it in the sense of submit to it, first of all, I have to be able to understand it with my head. So there's the information or the content. And then the second phase of faith is what they call assensus, which is the intellectual assent, the mind assenting. If I say to you, Ray, do you believe that George Washington was the first president of the United States? Do you believe that? Yes. Okay, you believe that. Now, I haven't just asked you if you've put your personal trust in George Washington as your redeemer or anything like that. I've just asked you, as a matter of historical reality, do you think there really was a man by that name? Do you think it's true that George Washington was... You said, yeah, I believe that. I think that that's true. I assent to that proposition. And so early Christians would say, do you believe that Jesus is the Son of God? Some people said, no, I don't. Some didn't believe that. Other people said, yes, I believe that. But is that enough to make you a Christian? This is what St. James was getting at. The first people to recognize the identity of Jesus were the demons. They knew who He was. If you would have asked Satan, do you think Jesus is the Son of God? You know, except for the fact that he's a liar, he would say, certainly, I know that. But he hated it. And that's why Luther and the Reformers said there's got to be that third dimension, which they called fiducia, which is a personal trust and embracing. This involves the will, it involves the heart, what Edwards called the religious affection, so that now I love and adore Christ, whereas before I was estranged from Him and hostile towards Him. But the point we want to get at is that when I say I believe, which means I embrace with my heart, I will the victory and the triumph of Christ. That's what a statement of faith is. I don't just say, I'm just not reciting a creed here and say, yeah, I think that's true. The point I'm making is that faith is more than intellectual assent. And it's more than knowledge. But it is not less. Amén. Ya, Sproul. Ese Sproul que él heredó la preciosa traducción de la Reforma, ya, influjo de algunos representantes de evangelio de hoy en día, la fe reforma como John MacArthur. Usted lo conoce ya, John MacArthur y Michael Horton, teólogo excelente, reformados, pero lamentablemente 2017 ya él fue llamado a la presencia de Dios en el año 2017, en el que también poco triste también, ya, cuando yo escuché él falleció. Ese Sproul, él discípulo de John Gosnold, ya, Sproul está indicando en su enseñanza, indicando muy claramente que la fe salvadora, es decir, que la fe que obtiene la justificación de ninguna manera es un acuerdo intelectual, no solamente por asentimientos, ni es la propia decisión o alguna decisión por un acuerdo intelectual. Hay 3 ingredientes para la fe salvadora. Notitia es de latín, es la lengua latina. Contenido de la fe, la información es lo que se cree. La gente suele creer que mientras uno crea sinceramente cualquier cosa, todo está bien, pero esto no es correcto bíblicamente. Ascensus, el asentimientos, es la afirmación intelectual de la
¿verdad? De los datos. Ascensos es entender datos, estar convencido que la información es verdadera, pero no es suficiente, porque Santiago dice también que los demonios creen estos. No es suficiente. Fiducia es muy importante, fiducias. Uno realmente confía en Cristo para la salvación. Aquí el arrepentimiento salvífico, una confianza con arrepentimiento salvífico ya está incluido en esta área. Fiducia, ¿sí o no? Realmente confía en Cristo para la salvación. Solamente información, un conocimiento sobre la muerte, ministerio redentor, resurrección Cristo, no suficientes. Ese tipo de asentimiento no es suficiente. Necesita fiducia. A veces Sproul enseña esta parte, ¿sí o no? Uno puede decir que creer en justificación por la fe intelectualmente y al mismo tiempo creer internamente que solo por los méritos uno se salvará. Esto sería fe falsa, porque la fe salvífica confía de todo corazón en Cristo y se entrega personalmente a Él, sabiendo que solo por Él seremos salvos. Usted en la segunda clase, entonces, hemos visto entonces que diálogo entre Nicodemo y Jesús. Y también Lucas 18 también hemos visto que historia de ese publicano, recaudador de impuestos, publicanos, ¿ya? Y multitudes de judíos que escuchaban ese predica apóstol Pedro. ¿Cuál es lo común entre ellos, públicos, no Nicodemos, ¿ya? Públicos y multitudes de judíos, Señor? Ellos, a través de arrepentirse de su propio pecado, a través de enfrentarse honestamente contra su suciedad, egos sucios, ellos se rindió ante Dios con confianza, con esta área como fiducia. Entonces, esta parte, fiducia viene con esto, ¿sí o no? En el paso nacimiento, en el paso nuevo nacimiento genuino, en el paso de la conversión genuina, fiducia sale en esta área a través de arrepentimiento salvífico para la vida, acompañada con la fe salvadora. Eso es importante, ¿sí o no? En una palabra como arrepentidos, ¿sí o no? Arrepentidos deben enfrentar honestamente contra su sociedad a través de arrepentimiento que obtiene la vida. En Lucas 18, Jesús, ¿cómo dijo a joven ricos? Aún te falta una cosa. Joven rico, sabes. Joven rico, asentimiento, acuerdo él tienes, acuerdo intelectual. Él sabe que Jesús Cristo, Jesús Maestro, Jesús unigénito de Dios. Él sabe eso. Nicodemo también en aquel tiempo, él sabe, él conocía que Jesús Cristo, maestro de los maestros, todos los asentimientos, acuerdo tiene. Entonces, el joven rico Nicodemo tiene un montón de información sobre Jesús. Él conocía el ministerio redentor de Cristo, pero Jesús dijo Lucas 18 a joven rico como, aún te falta una cosa, como fiducia. Aún te falta como arrepentimiento que obtiene la vida, que proviene de la regeneración de Dios. La fe salvadora verdadera, genuina, que obtiene la justificación, que proviene de la regeneración de Dios. Es muy importante. Fiducia, ¿ya? Esto la Biblia nos dice sobre estas áreas. Mira, las varias expresiones que se refieren a la fe salvadora verdadera en la Biblia, así sale, ¿sí o no? La fe. Nosotros podemos leer muchos pasajes. En Hechos 16, hemos visto muchos pasajes, pero la fe salvadora, ese concepto, ellos que dijeron creer en Jesucristo y serás salvo, tú, tu casa, la fe salvadora. En este versículo, la fe salvador, concepto
concepto verdadero de la fe salvadora está incluido en esta parte. Será salvo a través de la fe salvadora. Romano 3. Porque Dios es uno. Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. La fe para obtener la justificación. Y Él justificará por la fe, la justificación por la fe. Entonces, la fe salvadora verdadera, ese concepto también está incluido en este pasaje. La fe que obra por el amor, Gálatas 5, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esto como, mira, la fe salvadora verdadera que proviene de la regeneración de Dios sin falta produce la obra verdadera. Sin falta produce frutos Espíritu Santo. La fe falsa solamente que proviene a sentimiento, a acuerdo intelectual, de ninguna manera brinda el poder que puede combatir contra los propios pecados a esa sangre. De ninguna manera. La fe falsa de falsos nuevos nacimientos no brinda, no genera, no produce, ni produces fruto del Espíritu Santo. Solamente en el paso nuevo nacimiento genuino, el concepto bíblico sobre la fe salvadora sin falta puede producir los frutos del Espíritu Santo. Y también la fe salvadora verdadera nos lleva a combatir, resistir contra nuestros propios pecados, acostumbrados, hábitos malos, hasta la sangre, como Hechos, capítulo 12, versículo 4 nos dice, ¿sí o no? Es muy importante. La fe santísima, Judas, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Vuestra santísima fe. La fe muy santísima. La fe muy santísima, como la fe salvadora que obtiene la justificación. Proviene como de la regeneración de Dios. Santísima fe. Entonces la Biblia nos dice santísima fe. Solamente esta fe puede producir los frutos Espíritu Santos. La fe no engañosas, trayendo a la memoria la fe no fingidas que hay en ti. La fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe que ha sido una vez dada a los santos. Nosotros posicionalmente vestimos de nuevo, como nueva ropa, que la justicia de Cristo. Nosotros, entonces, que hemos obtenido nuestra posición como santos, ¿sí o no? Santo. Realmente nosotros podemos cometer nuestros propios pecados en vida diarias, pero posicionalmente nosotros somos llamados como santos a través de la fe santísima, la fe verdaderas, salvadoras. Y también la fe que actúa juntamente con sus obras. Mira, ¿no ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es muy importante. La fe salvadora sin falta acompaña con las obras santísimas, obras santas. Muy importante, ¿sí o no? Falsa fe que proviene falso nuevo nacimiento, de ninguna manera puede generar fruto del Espíritu Santo, de ninguna manera. Pero la fe verdadera y salvadora sin falta acompañas con las obras. ¿Por qué? El que nacido de nuevo genuinamente, otras palabras, el que tiene la fe salvadora que proviene de la regeneración de Dios, sin falta, como es igual el que enfrentó honestamente contra su suciedad, su ego sucio. El que
abandonó su mejor seguridad, ¿sí o no? Mejor seguridad, su corazón noble no. Como hemos aprendido, como Jesús nos hace ver nuestro ego tan despreciable y abominable como esta serpiente. De ninguna manera disminuye el estado de la muerte eterna, la depravación total. El que han experienciado la depravación total en su ego sin falta produce el arrepentimiento repetitivo, continuo sobre cometer sus propios pecados. Es muy importante. Eso es muy importante. Usted en una secta coreana que enseña el perdón falso de los pecados, ellos enseñan como ya no es necesario arrepentir pecados, porque ya desapareció. Todo pecado como una masa, supuesta masa materiales, ¿ya? Ya desapareció. Pecado es algo material, ya desapareció. Por eso tú te convirtiste en justo que no tiene ningún pecado materialmente y físicamente. La secta enseña así. La secta enseña de manera muy, muy deformada y distorsionada sobre concepto de fe, concepto de pecado, concepto perdón, concepto fe, concepto arrepentimiento, concepto justificación, totalmente diferentes. Entonces, este entendimiento verdadero, genuino sobre el paso nuevo nacimiento es muy importante. ¿Qué es? ¿Qué significa el evangelio? Es puro evangelio. ¿Qué evangelio tenemos? ¿Cómo Dios me hizo nacer de nuevo? Este entendimiento muy importante es para predicar, para evangelizar a otros en la calle. Es muy importante, ¿sí o no? Cuando conocemos el diente verdadero, podemos enseñar esos falsos, esos falsificados. Cuando solamente conocemos diente verdaderos. Cuando conocemos nuestro evangelio verdaderamente, podemos enseñar, podemos discipular nuestras ovejas correctamente y bíblicamente. Es muy importante eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, la definición de Jesús que dice la fe por un acuerdo intelectual de ninguna manera es la fe bíblica. Porque Jesús le dio a Nicodemos en Juan capítulo 3, que lo visitó con la fe, que reconoce a Jesús como el Señor, que no tiene la fe salvadora. ¿Cómo pudo, recaudador de impuestos, quien no pudo levantar su cabeza hacia el cielo, ser justificados? Porque Jesús le dijo a joven rico de Juan, Lucas 18, Nicodemos en Juan 3, joven rico que lo visitó con un corazón favorable. En aquel tiempo, joven rico visitó a Jesús con corazón favorable hacia Jesús, que todavía no tiene la fe salvadora. ¿Por qué Jesús rechazó joven rico? ¿Por qué Jesús rechazó Nicodemos? ¿Por qué solamente aceptos publicanos? Hay que analizarlo bíblicamente. Es muy importante. Porque Jesús visto la fe salvadora a través de la regeneración de Dios. En el tiempo Juan capítulo 3, Nicodemos, el joven rico, Jesús no pudo buscarles la fe salvadora que obtiene la justificación. Pero recaudador de impuestos, como descendiendo a su casa, justificados, ¿sí o no? Descendiendo a su casa, justificados. ¿Por qué? Él tenía la fe salvadora, otra palabra, como la fe salvadora acompañada con el arrepentimiento salvífico para la vida. Este entendimiento muy importante. Ya, en este entendimiento, vamos a poco a poco, ya vamos a ver el inicio de sandemanianismo. Nosotros veremos errores fatales de sandemanianismo que sostiene la salvación por acuerdo intelectual.
¿ya? Lamentablemente, esta teoría sectaria, sandemanianismo, es tan enraizado de manera muy fuerte dentro de la iglesia evangélicas. Muchos pastores o líderes de la iglesia, sin pensar, sin darse cuenta, sin discernimiento espiritual, solamente predican así, con la postura basada en el sandemanianismo. Muy terrible eso, ¿no? ¿Ya? Que el sandemanianismo solamente produce falsa salvación, la falsa salvación. Ya, el inicio del sandemanianismo y la expansión del neosandemanianismo. El sandemanianismo es una posición teológica sobre la esencia de la fe que fue enseñada de manera extensa en Inglaterra y América del Norte en el siglo XVIII a través del robot Sandeman, el siglo XVIII, ¿ya? Y su suegro John Glass. Los sandemanianistas creen que la esencia de la fe salvadora significa solamente el mero acuerdo intelectual. Solamente saber, solamente recibir, solamente aceptar ministerio redentor de Cristo. Es un ministerio redentor. El saber, el ministerio redentor es muy importante. Nosotros tenemos obligaciones celestiales, muy santa, obligación muy santísima que podemos proclamar, ¿sí o no? Que podemos entregar la información sobre ministerio redentor de Jesús. Es muy importante. Información, ministerio redentor, la historia, la muerte de Jesucristo, la razón de la muerte de Jesucristo, la resurrección de Cristo, debemos entregarlo, ¿sí o no? Proclamar. Pero, ¿cómo el ser humano nace de nuevo? Solamente esta información no es suficiente. La Biblia no dice esto. Sandemanianismo sostuvo solamente mero acuerdo intelectual sobre aún hechos. Es decir, para ellos el significado de la fe salvadora ha sido disminuido de la esencia bíblica. El sandemanianismo sostiene la fe que nos da la justificación es igual al acuerdo intelectual sobre el testimonio divino sobre Jesucristo y de ninguna manera es diferente en su carácter como creer en otro testimonio en general. Andrew Fulos, ¿no? Yo compartí en sus libros una crítica al sandemanianismo. Ese libro, con la versión PDF, yo compartí a ustedes por WhatsApp. Esto lean, por favor. Es obligatorio para leer ese libro, para discernimiento espiritual, discipulando sus ovejas, sin falta. Porque Andrew Fuller es muy inteligente teológicamente y bíblicamente. Dios levantó a este tipo de siervos para que puedan brindar, para que puedan prestar atención espiritualmente contra expansión de falsa salvación. Es muy importante, ¿ya? Ese sandemanianismo se expande hoy en día de manera muy, muy fuerte en la iglesia evangélica. La fe salvadora no se caracteriza solamente por la emoción, ni se divide de la emoción que viene del corazón. Y la fe auténtica de ninguna manera pertenece solamente al acuerdo intelectual. Y hoy en día ya desapareció, porque ya es eso que generó ese siglo XIX así. Pero entonces hoy en día ya desapareció teoría sectaria, sandemanianismo de ninguna manera. Ya desapareció sandemanianismo perfectamente, jamás. Lamentablemente ese sandemanianismo está asomando su cabeza otra vez como el neo-sandemanianismo. Mira, el neo-sandemanianismo puede ser definido como oracionismo receptivos. El neosandemanianismo puede ser definido como oracionismo receptivos. ¿Por qué? Porque oracionismo receptivo es una manera de
predicar artificial que lleva a leer y seguir una oración de recibir a Cristo con ligereza y un mero acuerdo intelectual simultáneamente junto a presentación de evangelios. Presentación del evangelio, muy bien, hay que presentar el evangelio, pero solamente este neosandemanianismo induce a los oyentes que pueda recibir Cristo solamente por acuerdo intelectual. Aquí, como hemos visto, aquí no existe la fe salvadora sin arrepentimiento salvífico, no existe la fe salvadora solamente a través de acuerdo intelectual, notitia, ascenso, de ninguna manera. Fiducia necesitas a través de arrepentimiento que obtiene la vida, a través de encuentro con Dios verdaderos en totalidad de las personas. Es muy importante. En totalidad, a través de el evangelio puros, en totalidad, número 2, 3, 4, esos todos factores esenciales que están incluidos en nuevo nacimiento genuinos. Fiducia necesitas. Solamente por acuerdo intelectual se obtiene la salvación. La Biblia de ninguna manera habla así. Y oracionismo respectivos. Uno de los mayores errores de neosandemanismo es negar que los no creyentes deben venir a Dios con la fe verdadera como el publicano de Lucas 18 a través del arrepentimiento auténtico por la obra del Espíritu Santo que da la regeneración. Nosotros a veces, muchas veces, debemos entregar el tiempo suficiente para los oyentes, para los no creyentes, para que ellos puedan reaccionar genuinamente antes del evangelio puro. Es muy importante. Ese error fatal de sandemanianismo, neosandemanianismo, proviene una característica muy rápida, ¿sí o no? Ellos quieren, sandemanianismo, neosandemanianismo quiere ver es una respuesta muy rápida, ¿sí o no? Ahorita yo proclamo a Jesucristo. Entonces, ¿tú quieres recibir a Cristo como Cristo? ¿Estás orando, repitiendo esta oración? Muy bien, vamos a orar juntos entonces. Ya, eso, Cristo, soy pecador. Gracias por venir acá para solucionar mi pecado. Gracias, tú eres mi Salvador. Resucito por mí. Gracias, ahorita yo voy a recibir a Cristo como Salvador. Gracias. Si terminamos como proclama, tú ahora recibiste Cristo como Salvador. Tú naciste nuevo. Gran error, ¿sí? Gran error. Él de ninguna manera mostró una evidencia sobre su encuentro con Dios verdaderos en totalidad de sus personas. Ninguna manera muestras arrepentimiento salvífico, arrepentimiento auténtico, de ninguna manera, ¿sí? Fiducia, de ninguna manera, ¿sí? Solamente en información ellos aceptan, informaciones, con un corazón de religiosidad, acepto, ¿sí o no? Ese no más. Pero hoy en día, a través de esos folletos o muchos pastores, solamente de manera muy rápida proclamas, mira, tú repetiste mi oración, ahora tú aceptas. Están aceptando esta información, Ministerio Redentor de Cristo. Entonces tú recibiste a Cristo como Salvador. Tú eres salvo. Dios te salvó hoy. Es el gran error, ¿sí o no? Es el gran error, entonces, ya. Como yo mencioné, el que no enfrenta honestamente contra su suciedad, ego sucio, de ninguna manera puede combatir contra el propio pecado a esas sangres. De ninguna manera puede mostrar arrepentimientos repetitivos, continuo sobre cometer sus propios pecados. De ninguna manera puede andar el camino de la santificación. Ni puede andar el camino de peregrinaje de la santificación. Eso es muy importante. Y
El neosandemanianismo es el sandemanianismo sumado a la oración de recibir a Cristo. Ahora también yo explicando sobre esto, ¿sí o no? ¿Ha oído usted las 4 leyes espirituales? Usted también está aprovechando ese folleto, ¿sí o no? En tu iglesia, puede ser, ¿ya? Puede también usar este folleto según la manera de este folleto, usted también puede evangelizar. Podría ser. Pero en este folleto, sandemanianismo y neosandemanianismo, una teoría antibíblica, están incluidos en esta manera. Entonces hay que cuidarlos, hay que prestar atención bíblicamente sobre uso de este folleto, ¿sí o no? Hasta la expansión de una forma muy errada de presentar el evangelio. Esta parte ahorita yo estoy enseñando. La oración de recibir a Cristo, oración de recibir, una carta de oración. Una carta de oración es mucha gente a través de una carta de oración puede entrar al reino de Dios. Gran problema, ¿sí o no? Gran problema. Acá, ¿dónde es la regeneración de Dios? Entendimiento suficiente, profundo del evangelio, arrepentimiento, una evidencia sobre arrepentimiento genuino, como publicano, ¿sí o no? Como ese publicano. ¿Dónde está el significado verdadero de justificación por la fe? Justificación verdadera. No hay en esta carta, ¿sí o no? El neosandemanismo sostiene que no es suficiente con el acuerdo intelectual, pero que este acuerdo es igual a recibir a Cristo. Entonces, añadido solamente una carta más, ¿sí o no? Oración de recibir a Cristo, ¿sí o no? Si repite las frases que están en esta oración, puede entrar al reino de Dios. Es muy fácil, ¿sí o no? Muy fácil. Ese tipo de folletos, esta manera de la evangelización produce como gracia barata. Cristianismo muy sencillo. La gracia muy sencilla. Creencia muy sencilla, ¿sí o no? Es falsas. Si el no creyente sigue las frases de la oración de recibir a Cristo, sinceramente en base al acuerdo intelectual. En el siglo XVIII, el sandemanismo sostuvo que es suficiente el mero acuerdo intelectual para obtener la salvación, pero hoy en día el neosandemanismo está enseñando que se puede obtener la salvación a través de acuerdo intelectual, la elección humana y conducta intencional, añadiendo el verso Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamó. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y hoy en día el neosandemanismo está enseñando ya se puede obtener la salvación de manera muy fácil. Si usa esta carta de recibir de Cristo, puede obtener la salvación, pero totalmente es falso, totalmente engañoso, ¿sí o no? Totalmente engañoso. A ver, vamos a este gráfico, ¿ya? El error mortal de la salvación solo por la oración de recibir a Cristo en la ruta a la salvación neosandemaniana. Neosandemanianismo, ¿cómo? Es un tipo de sandemanismo, es un sandemanianismo desviado, ¿no? Igualito, entonces, el contenido esencial es igualitos. Neosandemanianismo es sandemanianismo y ¿qué más? Oración de recibir a Cristo. Entonces, el acuerdo intelectual como sandemanianismo, la fe sandemanianas, no la fe salvadora que obtiene la justificación. Solamente la fe sandemaniana. Otra palabra, la fe falsa, la fe falsificadas por solamente mero acuerdo intelectual. ¿Y qué más? Aquí suma
la conducta del acto intencional del ser humano natural. Como la fe semipelagiana, ¿sí o no? Semipelagiana. A través de la propia iniciativa, a través de su propia intención de repetir oraciones, se obtiene la salvación. Se llama como la fe semipelagiana, como a través de conducta del acto intencional del ser humano natural. Y entonces, ese no es la fe salvífica, no es el entendimiento bíblico sobre la fe salvífica como el fruto de la regeneración a través de la gracia. Es gran pecado que proclama una persona que no tiene el arrepentimiento auténtico, no muestra el encuentro verdadero en totalidad de las personas. De Jacobo Arminio, ¿no, pastor? Sí, no tiene el arrepentimiento auténtico ni ha experimentado el nuevo nacimiento como publicano, ¿no? Como publicanos, ni experimentan como jovenicos, ¿no? Jovenicos como Nicodemos, ¿ya? Es salva a través de repetir esta oración de recibir a Cristo. Entonces, la carta, la oración de recibir Cristo como cuarto leyes espirituales, este folleto, ¿sí o no? Es una caja mágica, ¿sí o no? Cuarto leyes espirituales, repitiendo oraciones, repitiendo oraciones. Es como es una caja mágica, ¿sí o no? Si repites una oración, automáticamente, como recibir, que se verifica que recibir la salvación, nace de nuevo, entrar al reino de Dios. Que puede producir el cristianismo muy sencillo, ¿sí o no? Falso cristianos. Puede producir falso cristiano. Pero el que repite, el que repito las oraciones y escuchó que yo salvo por Dios, va a vivir entonces como si fueran el que salvo, ¿sí o no? Por Dios. Como si fueran salvo, cristianos. Pero no cristianos auténticos, no cristianos verdaderos, ¿sí o no? Lo que necesita para él como la conversión genuina, no un programa de la iglesia, un proyecto de la iglesia, un devoción, corazón devoto a la iglesia, de ninguna manera. Lo que necesita él como la conversión genuina. Entonces, ahora la carta de la oración de recibir a Cristo como que puede ser un papel, como una caja mágica, ¿sí o no? La fe central del neosentimientismo, la fe, la falsa regeneración, ¿sí o no? La carta de oración recibir a Cristo como es igual un papel de la falsa regeneración, ¿sí o no? En lugar de espacio de la regeneración de Dios, reemplaza como la carta de la oración, recibir a Cristo. Entonces, como la convicción de la salvación, falsa, ¿sí o no? Falsas. El que repite las oraciones, con falso Cristo, falsa salvación se obtiene. La convicción de la salvación, la convicción por ser humanos. La convicción no viene de Dios. Como el que nacido de nuevo. La convicción y esa falsa convicción proviene de las tierras, no de Dios, ¿sí o no? Es como la convicción falsa siempre que circulando, como repitiendo este proceso, duda de la salvación, porque falsa salvación siempre genera la duda de la salvación. La carta de la oración de recibir Cristo, ¿por qué? Para él no puede ver una evidencia como el cristiano verdadero, no puede producir fruto del Espíritu Santo, ¿sí o no? No se puede, porque no tiene la vida eterna, no tiene vida celestiales. Zoe, en griego, Zoe. Ese Zoe produce los frutos del Espíritu Santo en Cristo, pero no existe, ¿sí o no? La carta de la oración de recibir Cristo fue una caja mágica que produjo la falsa salvación a través de repetir esta oración, de recibir a Cristo, a tener duda de propia salvación. Siempre están dudando, ¿sí o no? Teniendo duda, Dios me salvó, ¿no? Dios, ¿por qué yo no tengo ningún interés a seguir a Cristo?
Porque yo no tengo corazón ese devoto, ¿no? Porque no tengo gozo pensando, meditando gloria de Dios. Porque no tenemos. Entonces, porque falta la convicción. Entonces, repitiendo otra vez, repitiendo carta de oración para recibir a Cristo, otra vez, que falta de repetir, falta de repetición de oración de recibir a Jesucristo. Eso repitiendo, que produce falsa salvación. Entonces, esencialmente, el sandemanianismo y neosandemanianismo son los mismos. Históricamente, los cristianos han creído que la fe salvadora sin falta proviene de la palabra de Dios, junto a la obra del Espíritu Santo, que nos hace nacer de nuevo. Pero el neosandemanianismo mal entiende al Espíritu Santo, que hace a los muertos espiritualmente nacer de nuevo y darse cuenta de sus pecados sucios y sus egos terribles, y los lleva a creer en la redención de Cristo. Es decir, los neosandemanianistas están sosteniendo que los no creyentes pueden recibir a Cristo inmediatamente, solamente a través de determinarse, a través de su propia iniciativa, a través de sus propios esfuerzos, a creer en Cristo y realizar la oración de recibir a Cristo, Igualitos. Sandemanismo y su versión desviada, neosandemanismo, igualitos. Y lo más terrible es que ellos proclaman de manera inmediata que las personas que repiten la oración de recibir a Cristo son salvos, obtuvieron la salvación. Algunos o algún pastor o predicador pueden tener la autoridad de proclamar la salvación de un ser humano. Algunos pueden escribir el nombre de una persona en el libro de vida. De ninguna manera, solamente Dios puede. Algún pastor no puede proclamar entonces firmemente: Dios te salva ahorita, porque tú repetiste oración de cartas, como caja mágica, ¿sí? De ninguna manera. Pero los neosandemanianistas lo hacen muy valientemente. Ustedes van a ver la siguiente semana la secta coreana llamada Misión Buena Nueva. Ellos también proclaman, ¿sí o no? Ustedes tengan una comprensión sobre un conocimiento secreto sobre perdón de pecados, se obtiene la salvación. Esa es falsación. Ese es un tipo de sandemanianismos. ¿Entiendes? ¿Ya? También siguiente semana, entonces veremos de manera más profunda sobre este error. Ellos creen que tienen la autoridad de dar la salvación como Dios. Qué terrible, ¿sí o no? Terrible. Sandemanianismo mal entiende al Espíritu Santo, que hace a los muertos espiritualmente, nace de nuevos, darse cuenta de su pecado sucio, sus egos terribles, ¿sí o no? Esto es. Tales enseñanzas han hecho a la fe verdaderas. Han hecho a la fe verdadera, que es regalo de Dios, un producto que se puede sacar de una máquina expandedora. ¿No? Decimos que la fe salvadora, que se obtiene por la regeneración, es regalo de la gracia. La salvación pertenece absolutamente a Dios. Mira, otra vez, la salvación pertenece absolutamente a Dios. La salvación absolutamente pertenece a la gracia de Dios, regeneración de Dios. Dios primero regenera. Dios primero regenera a los pecadores, a sus recogidos, ¿sí o no? Ese entendimiento es muy, muy importante. Como yo también le presente testimonio, ese John Goss, ¿no? Mentor y profesor ese teólogo reformado de I.C. Sproul. Regeneración es muy importante. Debemos entregar ese tiempo suficiente, tiempo suficiente a los oyentes, a los creyentes, para que ellos puedan reaccionarse.
con el evangelio, es puro evangelio, entonces, meditando en la palabra, ¿sí o no? Dios va a recogerlos en sus providencias. Es muy importante. Nosotros no conocemos a quién Dios ha recogido. Lo que podemos hacer como debemos proclamar ese continuamente sin cesar. Eso es lo que podemos hacer. No proclamar, Él es Dios te salvo ahora. De ninguna manera, solamente proclamar nuestros evangelios. Solamente proclamar ese nuevo nacimiento genuino. Solamente las noticias buenas. Estos es muy importante. Y esto, ¿a qué? Tales enseñanzas erradas neosandemanismo sobre la fe salvadora hace a la persona mal entender las doctrinas bíblicas y antropología bíblica y lleva a las soteriologías tergiversadas. En pocas palabras, tales enseñanzas han hecho a la fe verdadera, que es regalo de Dios, un producto que se puede sacar a máquinas expendedoras. Aquí la máquina expendedora significa la oración de recibir a Cristo. A ver, Martín Lutero también ofrece una crítica sobre tal falsa manera de ofrecer la salvación por oración de recibir a Cristo. 4 leyes espirituales, ¿no? Martín Lutero, puritanos, es también bien conocido como teólogos reformados, puritanos mundialmente. Él habla así, ¿sí o no? Mira, Javier Trujillo, hermano, ¿puede leer? Sí, pastor. Sí. Ya, sobre error sandemanianismo que se expande hasta hoy en día dentro de iglesias evangélicas. Martín Lutero, pastor, prestó atención muy espiritualmente en su palabra. Entonces, lean, por favor, ¿ya? De aquí al final es del siglo XVIII, ¿sí? Sí. Ya. Al final del siglo XVIII, John Glass y Robert Sandeman vivieron en Escocia. En aquel tiempo, ellos crearon enseñanzas muy influyentes que los hicieron muy conocidos y famosos. Se llamó el sandemanianismo. Sus enseñanzas sostuvieron que nuestra emoción de ninguna manera se relaciona con el cristianismo. Ellos citaban siempre Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y decían que solamente era necesario estas palabras y nada más. El aceptarla con un acuerdo intelectual sin la emoción era todo. Al escuchar esto de ellos, las personas podían ser engañadas porque la Biblia no dice esto. Ellos también se enfocaron siempre en que solamente se debe creer esta palabra sin la emoción. Lo que se necesita solamente es expresar el argumento de Romanos 10:9 con la propia boca. Tal enseñanza estaba muy expandida en el siglo XVIII. Hizo un gran daño a la iglesia evangélica en Escocia en aquel tiempo. Para las iglesias evangélicas y los cristianos, esta enseñanza hizo mucho daño a todos. Luego desapareció. ¿Puede levantarlo, por favor? Ya. Luego desapareció en Inglaterra como un movimiento, pero este tipo de movimiento sectario se expande hoy en día dentro de mi iglesia evangélica también. Ya podría ser surgir generados en mucha iglesia evangélica. Mira, emoción. Aceptarla con un acuerdo interior sin la emoción. Ustedes van a ver esa segunda parte de clase hoy, que chequeando el error de 4 leyes espirituales. 4 leyes espirituales, ¿cómo? Elimina emoción. Emoción no es necesario. No tenga ninguna emoción. Solamente guardes intelectualmente este pasaje. Es importante. En tu fe, emoción no debe guardar
emoción en tu fe. El 4 leyes espirituales así hablan. Pero ¿es correcto? De ninguna manera. Es incorrecto, totalmente incorrecto. ¿Por qué? Hemos visto, por ejemplo, en Lucas 18, que recausador de impuestos publicanos, ¿sí o no? Él también golpeando sus pechos. Su mejor seguridad. ¿Qué era su mejor seguridad de recaudador de impuestos publicanos? ¿Cómo? Su beneficio engañoso, su propiedad, ¿sí o no? Su beneficio engañoso era su mejor seguridad, pero él abandonó, ¿sí o no? Arrepentiéndose sus propios pecados, abandonó su mejor seguridad, aunque joven rico de Lucas 18 no abandonó. Aún te falta unas cosas como publicanos en Lucas 18, abandonó su mejor seguridad, arrepentiéndose de su propio pecado. Aquí está cambio de emoción, ¿sí o no? Aquí está cambio mente, cambio, su emoción también están incluidos. En el encuentro con Dios verdadero, genuino, de totalidad de todas las personas, sin falta emoción también acompañas en nuestro arrepentimiento genuino. Algunos pueden llorar, algunos pueden gritar. Multitudes, como multitudes judíos que escucharon la prédica de apóstol Pedro, ellos también reaccionaron. En aquel tiempo reaccionaron. ¿Cómo hacemos, sí o no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Algunos gritan, algunos llorando, algunos que manifestan, presentando sus emociones, llorando, ¿sí o no? Pero sandemonismo como a fin de justificar su propia doctrina como acuerdo intelectual. Solamente para obtener la salvación necesita acuerdo intelectual. Emociones, no. Rechazan eso. Todo rechazan. ¿Qué significa? No demanda, de ninguna manera, demanda arrepentimiento salvífico para la vida, ¿sí o no? El aceptarla con un acuerdo intelectual sin la emoción para todos. Al escuchar esto de ellos, las personas podían ser engañadas porque la Biblia nos dice esto, ¿sí o no? En aquel tiempo desapareció en Inglaterra, pero Américas, a través de Norteamérica, Sudamérica, Asia, Corea del Sur, mi país, Europa, ahora está enraizado de manera muy fuerte sandemanianismo y neosandemanianismo hoy en día, ¿sí o no? Entonces, como yo mencioné, ese libro es Andrew Fulos. En aquel tiempo, solamente único libro. Yo también he visto, Piana, cuando me fui hacia Europa, España, también yo intenté a buscar otro libro sobre sandemanismo que surgieron en Escocia, Inglaterra. También yo busqué ese montón de librerías en aquel tiempo, hace 10 años, 15 años. Un montón entonces, ¿ya? Único libro, son único, excelente libros. Andrew Fulo dio levantarse en este pastor para darse atención espiritual para los pastores de hoy. Es también muy importante. Martín Lutero también sí o no Martín Lutero. Martín Lutero también es crítico de manera muy espiritual bíblica sobre error de sandemanianismo y error de cuarto leyes espirituales. ¿Ya? Él sigue habla por favor entonces. Ya. Sigan por favor. Javier. Pastor, pero lamentablemente, ¿no? Ya. Ya tales enseñanzas todavía siguen estando presentes hoy en día dentro de las iglesias evangélicas. Pero lamentablemente tal enseñanza todavía sigue estando presente hoy en día dentro de las iglesias evangélicas. Un día, un pastor puede preguntar después de predicar la palabra así: ¿ustedes creen esta verdad? Romanos 19. Los participantes responden así: sí. Entonces este predicador dice: ustedes han sido hechos salvos. Felicitaciones, porque ustedes confesaron esta verdad diciendo detenidamente a creer en Cristo a través de sus bocas. Pero si alguien dice no puedo sentir nada, de alguna manera
percibo alguna diferencia con mi estado anterior. Entonces, este predicador les va a decir así: no te preocupes, no importa tu emoción, ni el cambio del estado de tu corazón. Es importante solamente si crees en verdad o no. Mira, ese es bien conocido hoy, muy popular dentro de la Sí, iglesia pastor. evangélica, ¿sí o no? Es muy Sí, popular, ¿sí? lo he escuchado, pastor. Sí, Martín Lutero, Martín Lutero es un teólogo excelente, es el reformador, él también critica de manera muy clara sobre error de sandemanianismo que se expande hasta hoy en la iglesia evangélica. Ustedes han sido hechos salvos. Felicitaciones, porque en tu boca tú confesaron felicitaciones, ya Dios hizo nacer de nuevo. Dios te hizo nacer de nuevo. Tú recibiste a Cristo como Salvador. Pero Él como dice, no puedes sentir nada. No te preocupes. El sentimiento, eso no importa. Emoción, no importa. No te preocupes. Tú eres salvo. Tú como cristiano, tú vives. Mira, así sandemanianismo están produciendo falsos cristianos, falsos evangelios, falsa salvación. Él como si fuera él es cristiano, van a vivir todo para siempre, ¿sí o no? ¿Mm? Lo que necesita para él como la conversión genuinas, no cualquier, no ese que proyectos, programas, no ese un servicio, no ese corazón devoto a su iglesia, de ninguna manera, ¿sí o no? Y veremos pronto en errores de 4 leyes espiritual. Entonces, sandemanismo inventa un término se ve muy bíblico, pero es muy antibíblico, como cristiano carnales. Cristiano carnal. El invento, ¿sí o no? Sandemanismo inventó un término nuevo como cristiano carnal. Cristiano, no te preocupes, acá mira, no importa tu emoción, no te preocupes, entonces, aunque no tiene ningún gozo en tu corazón para gloria a Dios, no te preocupes, ahora tú eres cristiano, pero cristiano carnal. No existe, Cristiano. pastor, cristiano carnal. No existe en la Biblia, de ninguna manera. Ese término cristiano carnal solamente fue inventado a fin de justificar sandemanianismo. ¿Entiendes? Mira, los que han nacido nuevo, verdaderamente, a través de regeneración de Dios, a través de encuentro genuino con Dios, sin falta produce los frutos del Espíritu, ¿sí o no? Y sin falta, ellos, como se llama, los espirituales. Ustedes pueden ver entonces, mira, Galatas 6:1. ¿Alguien puede leer entonces Galatas 1? Como la nueva criatura. Vamos a ver cómo la Biblia dice, cómo la Biblia nos enseña a nuevas criaturas, a los que han nacido de nuevo, cómo la Biblia indica. Galatas 6:1. Dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Amén. Considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. Amén. ¿Cómo habla? Somos espirituales. ¿Entiendes? Los que han nacido de nuevo genuinamente, aunque los que han nacido de nuevo como niños no estén maduros, aunque sigue comiendo pecados, pero los que han nacido nuevo genuinamente se llaman los espirituales. Como Galatas 6:1 nos dice exactamente. ¿Entiendes? Porque ellos son santos posicionalmente. Salvación definitiva. Sin falta se llama como santos, ¿sí o no? Espiritual. Concepto cristiano carnales, ese concepto de ninguna manera existe en la Biblia. Pero sandemanianismo inventó
este término, este concepto de nuevos, a fin de justificar su doctrina distorsionada. Qué terrible, ¿sí o no? Qué terrible. Mira, ¿qué hora es? 8:35. 8:35. Entonces, 8:35. A ver. Ya, uno más. Conclusión, ya. Conclusión sobre sandemanianismo. Hermano Roger, ¿puede leer? ¿Me puede escuchar, pastor? Sí. Ya, escucho bien. Ok, los sandemanianistas han contribuido a propagar una convicción que sostiene que el ser humano puede ser salvo a través de la fe, que el ser humano inyecta y de la decisión del ser humano. Ese es el terrible resultado que ha nublado la obra maravillosa del Espíritu Santo, que nos da la fe salvadora. El neosandemanianismo nació a base a la doctrina que sostiene la posibilidad de la salvación solamente por el acuerdo intelectual, combinando con la oración de recibir a Cristo. El evangelizar a través de leer la oración de recibir a Cristo es muy similar al sandemanianismo en la parte del entendimiento sobre la esencia de la fe, porque sostiene el mero acuerdo intelectual. Y en la parte de la manera de acercarse es muy cercano al semipelagianismo, porque sostiene que la obra del ser humano natural y fue el neosandemianismo a través de dar la convicción de la salvación a las personas que han hecho la oración de recibir a Cristo. Muy bien. Y también fue el neosandemanismo a través de dar la convicción, la salvación a las personas que han hecho la oración de recibir a Cristo. Lamentablemente, ¿sí o no? Lamentablemente, este resultado proviene la ignorancia de la depravación total del ser humano. Otra vez, lamentablemente, ese resultado proviene de la ignorancia de la depravación total del ser humano y también de la negligencia de la doctrina de la sola gracia y de la regeneración, es decir, como el nuevo nacimiento. Es muy importante. Ese resultado, neosandemanismo, sandemanismo, que proviene ignorancia, depravación total del ser humano. Es muy importante. Entonces, sana doctrina es depravación total. Sana doctrina reformada, depravación total, se relaciona de manera muy cercana sobre la salvación genuina. Ese entendimiento es muy importante. Acá hemos aprendido este gráfico, cómo el ser humano nace en depravación total. A través de la ignorancia, depravación total, falsa salvación, como que provienen sandemanianismo y neosandemanianismo, se expandieron de manera fuerte. ¿Por qué? Porque perdidos. Porque se perdió sana doctrina como la depravación total, ¿sí o no? ¿Entiendes? Por eso, como yo mencioné ese primer tiempo, pelagianismo, semipelagianismo, sandemanianismo, neosandemanianismo están intentando a destruir el paso nuevo nacimiento genuinos en Cristo a través de su propia doctrina distorsionada. ¿Entienden? Entonces, este entendimiento es muy importante para pastores, especialmente líderes que están comendados con las palabras. Es muy importante, ¿sí o no? Porque hoy en día, el pelagianismo, sandemanismo, neosandemanismo, todos son mezclados. Dentro de iglesia mezclados. Algunos pastores predican sin darse cuenta que él está predicando, qué teoría están predicando. Sin darse cuenta, predicación, ¿no? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Es solamente como produce la falsa salvación, falso Cristo, ¿sí o no? ¿Cómo podemos esperar ese avivamiento espiritual? Nosotros, muchas personas también hablan sobre avivamiento. Dios nos da ese avivamiento espiritual. ¿Dónde está avivamiento espiritual? Dentro de sana doctrina, ¿sí o no?
Es muy importante. Entonces, como mencioné en primera clase, el sabor celestial de conocer sana doctrina es lo más importante, ¿sí o no? Si perdemos el sabor santo y celestial de conocer, saber sana doctrinas, puede perder las cosas buenas, puede perder todas las bendiciones celestiales. Que sana doctrina es muy importante para pastores, especialmente para los seminaristas como ustedes, ¿sí o no? ¿Ya? Es muy importante. Últimamente, en primer parte, entonces, John MacArthur, usted lo conoce, entonces, este pastor, bien conocido también, ¿ya? Muy reformados en su soteriología, ¿ya? Escatología es de poco diferentes posturas, pero su soteriología también, ¿ya? Bien conocido, con sus posturas reformados. Él dice también, las personas que llevan a delantera históricamente que enseñaron la salvación intelectual sin el arrepentimiento arrepentimiento salvífico para la vida. Sin arrepentimiento son los antinomianistas que apoyaron el sandemanianismo. El sandemanismo. Es antinomianista, entonces, siguiente semana usted aprenderá de manera más detallada sobre teoría sectaria, ¿ya? Antinomianismo, ¿cómo? Ya no vale ley. Ahora nosotros estamos viviendo bajo gracia, Espíritu Santo, el tiempo, Espíritu Santo, entonces ya papel de la ley no se aplica más. No más términos, papel de la ley, hoy en día términos. Ese como antinomianistas. Dentro de la iglesia, mucha gente sin darse cuenta apoyan antinomianistas, ¿sí o no? Antinomianismo. John MacArthur dice, la salvación intelectual sin el arrepentimiento salvífico para la vida son los antinomianistas que apoyaron el sandemanianismo que sucedió en el siglo XVIII. Los puritanos, los reformadores tradicionales criticaron tal enseñanza muy, muy fuertemente. ¿Entiendes? Es importante. Martin Lloyd Jones, John MacArthur, todos teólogos, pastores reformados excelentes, ellos prestan atención espiritualmente sobre la amenaza doctrinal y expansión de sandemanianismo hasta la iglesia evangélica de hoy. Entonces, hay que incrementar ese ojo de discernimiento espiritual que puedan ver este error, sandemanianismo. ¿Por qué? Sin ver error fatal de sandemanianismo, nosotros también podemos producir falsos cristos, falsos cristianos, ¿no? Falsos cristianos, falsa salvación. Podemos enseñar falsa salvación sin darse cuenta, ¿sí? Qué terrible, ¿sí o no? Si lo meditamos, qué terrible, ¿sí o no? ¿Entienden? Estos. Ya, ahora 8:43, ya una pregunta y 10 minutos, entonces ya descansamos. Pastor, comenzamos. Ya. Julio, dale. Primero, hermano Loher. Hermano Loher. Ya, ¿quién primero? Ya, cualquier puede. Hermano Julio. Ya, ok. Cristóbal, entonces puntualmente ya llegó o no? Sí, disculpe, pastor. No, está bien. Sí. Una consulta, una pregunta o reflexiones o todo, pues, ¿o no? Solamente en la última parte nada más que estaba escuchando, es sobre lo que usted dijo, ¿no? Si es que existen cristianos carnales o no. La afirmación que tenemos nosotros, ¿no? De que no existen cristianos carnales, ¿no? En todo caso, si puede explicar, en 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 1 dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, ¿no? A la iglesia de Dios, él está escribiendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, ¿no? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya bueno, ese
Le digo por qué esto, porque aquí en el versículo 3 justamente va a hablar de esa palabra que usted dijo, ¿no? Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales. Y menciona algo, dice, ¿no? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, dice, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andéis como hombres, pues cuando uno dice ciertamente yo soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no sois carnales. Entonces, si es que de repente puede explicar un poco estos versículos, afirmando que no somos, o sea, no existen, ¿no? Cristianos carnales, o en todo caso la palabra carnal, Pablo se está refiriendo para un proceso que ellos tenían, ¿no? De haber nacido de nuevo, a lo que le llamaba el bebé, y después adultos o ancianos. ¿Cómo explicamos en todo caso esto para definitivamente descartar ya esa palabra de niños carnales o de cristianos carnales o que tú todavía eres carnal en la iglesia de Jesucristo, en aquellos, como Pablo dice, ¿no? La iglesia de Jesucristo que está en Corinto, ¿no? Muy bien, esa es buena observación, hermano, dice Julio Cristóbal, buena observación. ¿Por qué entonces ya sandiamanistas y los que apoyan cuatro leyes espiritual siempre entonces capturan Corintio, ¿sí o no? Corintio es lo que tú mencionaste, ¿sí? Ese carnales. Pero en segunda parte yo voy a explicar de manera un poco más detallada. Esta parte solamente apóstol Pablo dijo entonces, ustedes, los santos, ustedes son santos espirituales, ustedes son espirituales posicionalmente como santos espirituales, pero ustedes, ¿por qué están actuando como los carnales? ¿Por qué tú están actuando como los carnales? Que como si fueran los que no han nacido de nuevo todavía. ¿Entiendes? Ese Corintio también, así también apóstol Pablo habla. No solamente este versículo no puede justificar este concepto cristiano carnales. ¿Entiende? ¿Ya? En segunda parte también se explico en este tema un poco más detallado, ¿sí o no? Así entonces apóstol Pablo te menciona, ¿sí o no? Muy bien, buena observación eso, hermano, ¿sí o no? Muy bien, ¿otras preguntas? Pastor, tengo una pregunta. Ya. Con respecto la falsa conversión. ¿Y cómo saber si su nombre se escribió en el libro de la vida? Algunos pueden escribir el nombre de alguna persona en el libro de la vida. Entonces, eso estaba en una parte de lo que usted estaba explicando. Quisiera un poquito que lo pueda ampliar. ¿Aló? No escuché bien. Ya, repite por favor. Lo puede comentar un poquito más porque... ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre si su nombre está escrito en el libro de la vida, la persona que no sí, se ha regenerado. Esa frase, ¿sí o no? Nadie puede escribir el nombre del libro, ¿sí o no? Nombre de la vida. Porque solamente Dios puede escribir ese nombre que puede entrar al reino de Dios. Esto para explicar entonces ya diapositiva también se nota, ¿sí o no? Nadie, pero sandiamanistas, neosandiamanistas de manera muy valiente, ellos están tratando a escribir los nombres en el libro, ¿sí o no? Valientemente, ¿sí o no? Es falsos, ¿entienden? Es una intención humana produce falsa salvación. Es peor espiritualmente, es muy terrible, ¿sí o no? Esa diapositiva se explica sobre esto, ¿sí? Bien, pastor, bien. Ya. Ya, muy bien, entonces ya. Ahora ya 50, ¿sí o no? Ya, mucha pregunta, mucha curiosidad, está bien, ¿sí o no? Alguna parte poco no entendible, poco complicado, está bien, puede escucharlo, ¿ya? Pero sandemanianismo y neosandemanianismo, la expansión de sandemanianismo es muy, muy enraizados. Cerca de nuestra iglesia, dentro de la iglesia, ya alcanzó a nuestra iglesia evangélica, entonces, ¿ya?
hay que cuidarlos espiritualmente, hay que cuidarlos discerniendo de falsos y verdaderos. Es muy importante, entonces, ¿ya? En segunda parte, entonces, que avanzaremos un poco más detallada, entonces, ¿ya? Gracias. Y descansemos y hasta las 9. Hasta las 9 comenzamos segunda parte. Gracias.